24, gloria a Dios, del versículo 12 en adelante, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo ahí, nos da gozo, gloria a Dios, que podemos estar en la presencia de Dios, adorando su nombre. Amén, gloria al Señor. Hay personas que... Sí, Lucas. Sí, Lucas 12. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos están viendo, gloria a Dios. Gocémonos en la palabra del Señor, amén. Amén. A mis hijas, a mi esposa, a mi hermana Mari, gloria a Dios que está aquí con nosotros. Amén. Y así vamos a seguir adelante, amén. Amén. Hace 8 días estuvimos mirando de cómo Cristo Jesús estuvo apareciéndose, ¿verdad?, a muchas personas, ¿verdad? A una de las que se les apareció fue a María Magdalena, y después se les apareció a los 12, ¿verdad? Y los mandó por todo el mundo a predicar el Evangelio. Amén. Gloria. Hoy vamos a ver de otros 2 discípulos a quienes se les apareció el Señor, y ellos no lo podían conocer aun cuando Él iba hablando con ellos. Quiero que sepan, hermano, Cristo es el poder de Dios resucitado. Él venció la muerte al resucitar de la tumba después de 3 días. Y de ahí en adelante no hay quien le pueda quitar la vida que Él obtuvo. No le pueden quitar la vida otra vez. Aleluya. Porque vive y vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Porque Él es la vida para nosotros. No tenemos vida, ¿verdad?, por nosotros mismos, sino que Él es la vida para nosotros, el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, busquemos ahí en Lucas capítulo 24, en el verso 13 en adelante. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo estos versículos de la Biblia. Amén. Estos eran dos personajes, aleluya, que habían estado en Jerusalén durante la crucifixión de Jesús, y se quedaron ahí, y ya se regresaban a su lugar, ¿verdad?, de origen. En este caso su lugar de origen era Emaús. Iban para allá caminando, ¿verdad?, y iban tristes, dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia, Lucas 24:13. Mira, dice, 2 de ellos, o sea, 2 discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras iban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Aleluya. Miren lo que dice estos versículos. ¿Cuántas veces, por más que queremos ver, no podemos ver? Cuando por más que queremos, no podemos ver. Y realmente, pues estos 2 discípulos iban caminando, iban para su tierra, para su rancho, para su pueblo, para su ciudad. Iban para allá. Pero nunca pensaron que Jesús los iba a acompañar. Nunca pensaron, al contrario, ellos dicen que iban tristes, ¿verdad? Y dice que iban hablando entre ellos de lo que había pasado en Jerusalén. O sea, iban hablando de cómo que crucificaron a Jesús, cómo que se murió. Nosotros pensábamos que era el Mesías, nosotros creíamos que Él iba a librar a Israel de la opresión de los romanos. Iban platicando cosas de esas, porque eso es lo que creían. Quiero decirle que muchos de los discípulos de Jesús en el tiempo, aleluya, de Jesús cuando estaba vivo, ¿verdad?, antes de que lo crucificaran, muchos de ellos creían en Él no tanto como el Salvador del mundo, más bien creían como el Salvador de Israel. Creían que, porque Israel estaba oprimido por los romanos, ellos pensaban que Jesús iba a ser el rey que iba a librarlos de los romanos. Y por eso ellos estaban tristes también al ver que Jesús
murió crucificado. Entonces por eso quedaron tristes, porque decían, bueno, pues se acabaron nuestras esperanzas, no pasó nada, ¿verdad? Dice que iban caminando y iban hablando de esas cosas. Dice, y que mientras caminaban, dice que estaban los dos caminando y Jesús mismo se les acercó, aleluya, mientras caminaban. Y empezó a caminar con ellos y los empezó a acompañar. Dice que los ojos de ellos en el verso 10 estaban velados para que no le conocieran. O sea que era un propósito de Jesús, aleluya, que no le conocieran. Él no quería darse a conocer a ellos mientras iban en el camino. Yo no sé por qué el Señor Jesús no les abrió los ojos inmediatamente y dejó que lo conocieran cuando iban caminando. Yo no sé si a lo mejor iban a hacer escándalo estos dos hombres, se iban a escandalizar, iban a empezar a gritar, yo no sé, ¿verdad? Pero el Señor dice que tenía los ojos de ellos velados para que no lo conocieran. Y sabes que así como dice la Biblia que estos dos hombres, a pesar de que iban caminando con Jesús, no le podían conocer. Así hay muchas personas que tienen los ojos velados para que no conozcan el Evangelio de Dios. Así hay mucha gente hoy en el mundo que tiene los ojos y por más que ve de todo, ¿verdad? De todos colores y de todos sabores, ¿verdad? Pero no puede ver el Evangelio del Señor. No puede entender, no puede comprender el Evangelio de Dios. Porque tienen pero saben, aquí ya no es el Señor el quien les vela los ojos. Aquí el Señor con propósito les veló los ojos. O sea, les dijo, Él dijo que no me conozcan mientras vamos caminando. Pero hoy en día el enemigo de nuestras almas es el que vela el sentido del ser humano. Es el que vela los ojos inteligentes de nuestra inteligencia, de nuestra conciencia. El enemigo es quien vela nuestros ojos para que no conozcamos el Evangelio y nos volvamos y adoremos al Señor. Eso de velar los ojos no solamente le pasa, ¿verdad?, a las personas que el Señor quiso que no lo conocieran, sino les pasa a las personas hoy en día. Hay mucha gente que no quiere aceptar al Señor Jesucristo, que se enoja cuando le predican el Evangelio, que se enoja cuando le hablan de su religión, ¿verdad?, que es falsa. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el entendimiento cegado, velado, entenebrecido. Tienen como una venda alrededor de los ojos, ¿verdad? Y eso no les es quitado hasta que el Señor se las quita. Mira, vamos a ver por qué les digo esto. Hasta que el Señor les quita la venda es cuando entonces nosotros venimos y razonamos y creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo. En el verso 17, mire, dice, y les dijo, ya que iban caminando, ¿verdad?, que se acercó con ellos, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Se da cuenta que están tristes? El Señor les preguntó, ¿qué es lo que están hablando? ¿De qué hablan? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Saben, hay mucha gente, ¿verdad?, que aquí habla de su religión, habla de Dios. Incluso hay muchos que hablan de Dios. Y muchos que hablan de Dios están cegados y no saben ni de qué hablan. Porque hablan de Dios y le aumentan su conveniencia, ¿verdad?, para que a lo que les conviene. No hablan de Dios como el Evangelio que debe de ser, ¿verdad? Porque muchas veces no les conviene predicar el Evangelio. Entonces hablan de lo que ellos quieren hablar, de sus lucros, de sus fines, ¿verdad?, malévolos. Eso es lo que quieren. Pero el Señor Jesús les dijo, ¿qué pláticas tienen ustedes? ¿De qué hablan? ¿Saben qué iban hablando? Iban hablando que Jesús se había muerto, que ya no era el Mesías y que ya no iba a haber quien salvara a Israel. Y esto iban hablando y por eso estaban tristes. Iban hablando algo que no entendían. Cuando Jesús mismo les había anunciado, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea entregado en manos de los gentiles y que al tercer día, y que sea muerto y al tercer día resucite.
Eso se los había dicho claramente, pero ellos no entendían, ¿verdad? El verso 18 dice, le respondieron uno de ellos, dice que se llama Clefas, le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. O sea que Jesús era un extranjero. Siendo un judío, era un extranjero. Y realmente el Señor mismo dijo, cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de Israel? Dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, era un extranjero. ¿Por qué? Porque el Señor venía del cielo y al cielo iba. Aleluya. Entonces, dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? O sea, Jesús le preguntó, ¿qué cosas son de las que no estoy enterado según ustedes? Le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mira el concepto que tenían de Jesús. Dice Jesús Nazareno, que fue profeta, que fue poderoso en obra, que fue poderoso en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Ese era el concepto que tenían ellos. Hablaba bien, hablaba poderosamente, era profeta. Ese era el concepto que tenían. Pero de que resucitara, pues no tenían ese concepto. No pensaban tenía todo ese poder, ¿verdad? Y por eso es que estaban tristes y por eso es que iban platicando de eso. Dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mire, este verso 20 dice que los principales sacerdotes y los gobernantes de Israel sentenciaron a muerte y crucificaron a Jesús, ¿verdad? Fíjese, ahora, este versículo dice claramente, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, le sentenciaron a muerte y le crucificaron. ¿Quiénes? Los sacerdotes judíos. Ellos lo entregaron a muerte y ellos le crucificaron. Ahora, ¿lo crucificaron de verdad ellos? No. Lo crucificaron los gentiles, los romanos. ¿Le dieron muerte de verdad los judíos? No. Le dieron muerte los romanos, porque en la crucifixión. Pero sin embargo aquí dice que los sacerdotes judíos y los gobernantes judíos fueron los que le sentenciaron y le crucificaron. ¿Por qué dice eso? Porque ciertamente las intenciones los personajes principales, los actores principales para que el Señor Jesús fuera crucificado y fuera entregado, fueron los judíos. Aunque no lo hicieron ellos físicamente, pero su corazón, su deseo era ese. Ellos tenían la intención de matar y de crucificar al Señor Jesús. Aunque, ¿verdad? Ya estudiando la palabra de Dios, entendemos de que Cristo Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él mismo puso su vida, aleluya, porque tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Puso su vida para salvar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el verso 21, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que Él era el profeta, esperábamos que Él era el Mesías, esperábamos que Él era el Rey, iba a redimir, iba a salvar a Israel, e iba a librar a Israel de la opresión de los romanos. Eso esperábamos. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día hoy. Dice que esto ha acontecido. Ya es el tercer día, ya. O sea, en otras palabras, ya se les había ido la esperanza. Aunque, como les dije hace un momento, el Señor Jesús les anunció de que Jesús iba a morir en una cruz, iba a ser crucificado, e iba a ser muerto, e iba a resucitar al tercer día. Eso no se los dejó al Señor Jesús a la imaginación, se los dijo: yo voy a morir, voy a ser crucificado y me van a sepultar y al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no entendieron.
Incluso en los pasajes que dice esto la Biblia, dice que nadie se atrevía a preguntarle porque les parecía que Jesús, quién sabe de qué estaba hablando. Y nadie le preguntó, ¿verdad? Pero realmente el Señor les avisó de que sí iba a ser crucificado, iba a ser muerto, iba a resucitar. Y ahorita que estaba resucitado, ya decía, ya es el tercer día, ahorita ya se descompuso. Acuérdense que dice el dicho ¿cómo dice? Que el muerto a los 3 días apesta, ¿verdad? Porque se descompone. Entonces, esto es lo que pensaban ellos. Ellos pensaban que ya en 3 días, pues ya no hay esperanza. Ya. Que de por sí cuando lo mataron, cuando lo vieron muerto, de por sí ya ahí perdieron las esperanzas, ¿verdad? Pero estaban pasando los días y no sabían nada. Pero el verso 21, mire lo que dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Dice, y aunque también nos han sorprendido unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Acuérdense que el primer día de la semana es domingo, ¿verdad? Y el primer día de la semana es que fueron las mujeres al sepulcro a ver. Y lo que ellas iban a hacer, iban a ungir el cuerpo de Jesús. No iban a ver si estaba ahí o a ver si había resucitado, no. Ellas realmente pensaban que Jesús estaba ahí, que había muerto y que ahora habían preparado especias aromáticas. Si usted quiere ver el verso 1 del capítulo 24 de Lucas, se va a dar cuenta cómo ellas habían preparado especias aromáticas e iban al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor Jesús muerto, porque así pensaban ellas que estaban, pero ellas nunca pensaban que lo iban a encontrar resucitado. En realidad nadie de sus discípulos pensó, pues es el tercer día y ya Jesús debe de estar resucitado. Nadie, ¿verdad? Eso nos da a entender también que había una ignorancia terrible acerca de las Escrituras. Porque los profetas, ¿verdad? Y no solo los profetas, sino que también las personas, como los rabinos, los sumos sacerdotes y ellos, siempre estaban hablando en las sinagogas o en el templo de que el Mesías iba a morir e iba a resucitar. Pero pues no lo entendían, que iba a ser menospreciado, que iba a ser crucificado, que todo eso realmente lo estaban estudiando cada vez que se reunían. Pero ¿qué pasaba? No lo entendían. Incluso cuando Jesús les dijo, voy a morir, voy a resucitar, tampoco lo entendieron. Y ni siquiera se atrevieron a preguntarle de qué hablaba, a qué se refería. Oye, Señor, a ver, ¿cómo que vas a morir y vas a resucitar al tercer? A ver, explícanos mejor, porque no entendemos. Ellos no se atrevieron a preguntarle y lo dejaron así. Y ciertamente no entendieron y así se quedaron sin preguntar nada. Aleluya. Pero entonces el tercer día resucitó y el tercer día de que había muerto era domingo. El primer día de la semana. Acuérdense que antes los días, ninguno de los días tenía nombre. No era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No eran. El único día que tenía nombre era el día sábado. Era el único día que tenía nombre. De ahí en fuera ningún día tenía nombre. Eran los días 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día sábado. Eso son 7 días, el día séptimo. Entonces el primer día de la semana es domingo. El domingo es el primer día de la semana. Dice, verso 23 dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, los ángeles le dijeron, y sí, realmente, ¿se acuerdan que María Magdalena, ¿verdad? Cuando estuvo en el sepulcro, miró los ángeles y el ángel le dijo, él vive. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando? Si él está vivo, ¿por qué lo buscan aquí en el cementerio? ¿Verdad? Ella dice, y aquí eso es lo que estaban diciendo ellos, lo estaban afirmando, quienes dijeron que él vive. O sea, ellos ya habían escuchado que Jesús vivía, que había resucitado, porque acuérdense que aquí ya era tarde,
Aquí ya era la tarde, yo pienso que ya aquí ya eran tal vez como las 4 o las 5 de la tarde, por ahí, 5:30 de la tarde, ya el sol iba metiéndose, ya el sol se iba a acabar, ¿va? Que iban caminando estos dos hacia su tierra, que era Emaús, y ellos iban para allá. Entonces, por eso es que dice aquí, dice, aunque nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día, o sea, ¿y cuál fue antes del día? Fue muy temprano en la mañana. Acuérdense que María Magdalena y las demás mujeres fueron muy temprano en la mañana, cuando apenas el sol estaba alumbrando, ahí iba saliendo el sol, apenas. Y también les dije que el sol, ¿verdad? Por ejemplo, el sol en Israel, en la semana pasada salía a las 6:15 de la mañana. Entonces, a esa hora que iba alumbrando el sol apenas, las mujeres fueron, y por eso es que dice aquí, dice, fueron antes del día, o sea, muy temprano, y ahorita ya es tarde, y ellas nos dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y como no lo vieron, pues no les creemos. O sea, vieron todas las señales que las mujeres dijeron. Vieron la piedra quitada, vieron los lienzos en el sepulcro y no estaban. Pero no les creemos. Estamos tristes todavía. ¿Quién sabe qué haya pasado? ¿Se lo robaron? No sabemos. Eso es lo que estaban pensando ellos, aleluya. Pero aquí vemos algo también. La dureza del corazón no deja ver la realidad. Eso es lo que pasaba. Ellos no se daban cuenta de que Jesús iba caminando con ellos. ¿Por qué? No tanto que el Señor dijo que no me conozcan, sino era porque realmente no creían las palabras de Dios. O las creían a medias. Sí somos cristianos, pero no somos tan fanáticos como para creer que de verdad Él vive. Sí creemos, pero no somos tan creyentes como para decir, sí, así vive. Eso es lo que les pasaba a ellos. ¿Por qué? Por duros de corazón, porque no creían las Escrituras. Pues si las Escrituras decían que iba a resucitar, es que hay que creer que iba a resucitar el Señor. Y por ejemplo, hay escrituras donde dice que el Señor Jesús va a venir por su iglesia. ¿Y cómo está el pueblo hoy en día? Porque ha pasado mucho tiempo y no viene, dicen, quién sabe si venga. A lo mejor ya no viene. Y muchos otros han dejado de predicar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Han dejado de predicar, aleluya, de que Cristo viene. Ya no lo creen y algunos hasta dicen, ya Jesús vino. Ya Jesús vino, estuvo aquí con nosotros. Oye, no se refiere a eso. Cuando el Señor dice que va a venir en las nubes, va a venir en las nubes y desde las nubes va a arrebatar a su pueblo. Y nomás porque lo dice la Biblia y lo dice el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar ciertos de que Él va a venir. Amén. De que Él va a venir. O sea, no nos hace falta de que digamos, hasta que lo veamos, sí va a venir. No, hombre, pero ahí ya va a ser demasiado tarde. Ahorita, que todavía no lo vemos, que todavía no vemos que viene la nube, ahorita tenemos que decir, sí va a venir. Y así estos hombres que eran duros de corazón. ¿Por qué duros? Porque no creían las Escrituras, las creían a medias. Pero es lo que dice Isaías, que iba a resucitar, pero quién sabe, la verdad no sabemos, no creemos. Duros de corazón. Entonces la dureza, aleluya, no nos deja ver la realidad. Así como ellos iban caminando con el Señor Jesús y no le conocían, no veían que era el Señor. Iba ahí juntito con ellos. ¿Y de qué? Es un extranjero. Tremendas cosas. Y así le pasa a mucha gente hoy en día. Que aunque uno les habla el Evangelio bien claramente, todavía se hacen los duros, todavía se hacen los que no entienden. Y no debe de ser así. Cuando el Señor nos abre el entendimiento para entender, eso no es cosa común. Eso realmente es un privilegio que el Señor nos da cuando nos quita la venda de nuestros ojos y nos permite ver el Evangelio. Eso es una gran misericordia de Dios para nosotros. Aleluya. Verso 25, miren lo que dice. Entonces Él les dijo,
Miren lo que les dijo. Insensatos. ¿Y qué es un insensato? ¿Qué es una persona, un insensato? Un necio. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo, necios. Y tardos de corazón, duros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire, dice, el Señor Jesús les dijo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas. ¿Cuáles profetas? No, aquí no vamos a hablar de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de todo. No, esos profetas no, hermanos. Cosas no. Los profetas de verdad, como Daniel, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, esos profetas, los salmos, esas cosas, hermano, esos profetas que escribieron la palabra de Dios, ellos eran los que decían, aleluya, que el Señor Jesús iba a resucitar, que iba a morir e iba a resucitar. Entonces, eso es lo que el Señor les dijo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué no eso lo dice la Biblia? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Qué no es eso lo que dicen los profetas? Dice, y ahora, cuando Él les estaba diciendo estas cosas, ellos se emocionaban. Ellos estaban emocionados, o sea, ya se les había quitado la tristeza. Cuando Jesús empezó a hablarles, ya no siguieron tristes. Cuando Jesús abrió su boca para explicarles, aunque fue una reprensión la que les hizo, ellos no se sintieron ofendidos. Ay, ¿por qué nos dices así? ¿Tú que nos conoces o qué? Ellos no se sintieron ofendidos, al contrario, pusieron atención a lo que el Señor estaba diciendo y empezaron a sentir gozo. Empezaron a sentir alegría, confianza, fe. Empezaron a sentir eso. No más que ellos pues, también tampoco querían decir, oh, sí tenemos fe. Que no lo dijeron. Dice el verso 27, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, lo que decían las escrituras de Jesús. O sea, mira lo que dice aquí la escritura, mira este salmo, mira lo que dice Moisés, mira lo que dice este profeta, mira lo que dice, aquí se cumple. Y ellos empezaron a entender lo que les estaba diciendo. No, pues sí, tiene razón. Dice, y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. O sea que estos hombres cuando se dieron cuenta, porque Jesús no es que iba más lejos, es que Él estaba haciéndose como que para ver qué hacían estos hombres. Por eso la vez pasada les dije, las pruebas no solamente vienen de Satanás, en especial vienen de Dios. Las pruebas vienen de Dios. Y aquí vemos una de ellas. Cómo el Señor Jesús estaba probándolos para ver qué hacían. Él se hizo que se iba más lejos. En realidad no iba más lejos. En realidad iba a ir con ellos. Pero Él hizo que iba más para ver qué hacían. ¿Y sabes por qué vienen las pruebas a nuestra vida? Las pruebas no vienen porque Dios no nos conoce. No viene, a ver, le voy a probar a ver si cree en mí. No, hombre. No, eso no es. La prueba viene a nosotros de parte de Dios para comprobarnos a nosotros mismos lo que en verdad somos. Porque a veces creemos que somos los más creyentes, somos, wow, los que no nos desanimamos, somos los que, bien fuertes. Y cuando viene la prueba nos damos cuenta que en realidad no somos ni fuertes ni los más creyentes. Nos damos cuenta que a veces también tenemos dureza de corazón. Cuando viene la prueba, ¿y qué? ¿Dios no conocía eso? Dios ya lo sabía. Dios ya sabe cómo eres. Sabe hasta el día último segundo en que tú vas a dejar de respirar. Eso es lo que Dios ya sabe. Pero tú no lo sabes. Yo no lo sé. Entonces, para eso Dios dice, le voy a hacer una pruebita para que se dé cuenta quién es. Y para eso vienen las pruebas de parte de Dios.
para darnos a conocer a nosotros quiénes de verdad somos. ¿Cuántas veces pensamos que somos los más buenos? Wow, ayudamos a todo mundo. Y cuando se nos presenta cierta ocasión, en realidad nos damos cuenta que no somos lo que pensamos que somos. Para eso vienen las pruebas, para conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestro corazón, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Engañoso es el corazón. ¿Quién? Pues ni uno mismo, solamente Dios. Y cuando Dios nos manda una prueba, entonces, y hacemos lo que pensamos que no íbamos a hacer, entonces nos damos cuenta, wow, qué corazón, yo no pensaba que iba a pasar eso, y pasó. Entonces, ¿quién es el sorprendido ahí? ¿Dios? No, nosotros mismos. ¿Quién es el que se comprueba que de verdad no es lo que pensaba que es? ¿Dios? No, nosotros mismos. Para eso vienen las pruebas, aleluya. Y dice que estos hombres le rogaron a Jesús. Dice, mas ellos, dice, le obligaron a quedarse. Ahora, ¿cómo lo obligaron? No quiere decir que lo agarraron de las manos, se lo llevaron arrastrando. Tampoco quiere decir que le pusieron ahí una daga, ahí una navaja, o una espada ahí, y le dijeron, ahora vas con nosotros. No. Cuando habla aquí de obligarle, quiere decir que con ruegos, con súplicas, ¿verdad? Por sus súplicas y sus ruegos hicieron que el Señor se quedara con ellos. Y nosotros de verdad que también tenemos que ser como estas personas, de estos dos personajes que iban para Emaús. También tenemos que saber rogarle a Dios, también tenemos que saber suplicarle a Dios. ¿Pero qué pasa? A veces hoy en día la iglesia, en vez de que aprenda a suplicar, en vez de que aprenda a orar, a buscar de Dios, en vez de que aprenda a rogarle al Señor, hoy como que ya se cansó de esas cosas, hoy como que ya las cosas quieren cambiarlas. Así como cambiaron, ¿verdad? Hoy dicen, hoy la mujer manda. Ahora ya la iglesia quiere mandar a Dios. Por eso muchos decretadores, muchos ordenadores le ordenan a Dios lo que hacer. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender a suplicarle a Dios. Y muchas veces tenemos que suplicarle, porque Él es el Señor, Él es el dueño de todas las cosas. Y si Él quiere darnos lo que le pedimos, nos los va a dar. Y si no es su voluntad, nosotros tenemos que decir, amén, Señor, me sujeto. No hay problema que no reciba lo que quiero. Tú eres el Señor, el que conoces todas las cosas. Tú sabes lo que necesito. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy ya la iglesia ha cambiado. Dios no ha cambiado, la iglesia ha cambiado. Y mucho. Hoy quieren decirle, Señor, quiero esto, lo necesito ya, rápido, hoy, mañana. Lo declaro, lo decreto, lo confieso, lo recibo. Todavía ni lo tiene. Como diciéndose, ya ves, ya, rápido. Y no es así, hermano. Ni modo es que Dios diga, sí, mijito, sí, espérame, dame un momentito, espérame. Estoy ocupado ahorita, espérame. No, hombre, no, Dios no es así. Nosotros tenemos que aprender a suplicarle, a rogarle. Y si después de rogarle y suplicarle el Señor nos dice, no, mijo, nosotros tenemos que decir, amén, Señor. Gracias. Pero ¿qué pasa hoy en día? La iglesia hoy quiere que el Señor le diga sí a todos sus caprichos. Quiere que le diga sí a todo lo que pide. Y no es así, hermanos. No es así. Y así hoy en día también hay muchos hogares también. Hoy los hijos ya son los que quieren mandar a los padres. Hoy los hijos son los que andan, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero ir para acá, necesito esto, quiero lo otro. Dame esto, dame el otro. Y ya como que el papá dice, ok, mijito, sí, no te vas a enojar. No, sí, espérame. Y no es así. Si los padres, hermano, terrenales sabemos cómo, ¿verdad?, educar a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios, que está en el cielo, que es poderoso, que mira todas las cosas, que sabe nuestros corazones? A Él no se le escapa ninguna, aleluya. Entonces, cuando dice que le obligaron a quedarse, es que le suplicaron, le rogaron a que se quedara, aleluya. Y su súplica era porque decían, ya el sol se acabó, ya esta noche, ya está oscuro, quédate con nosotros. Y el Señor dijo, bueno, pues, vamos, me quedo aquí con ustedes.
Y ahora, ¿por qué se quedó el Señor? No tanto porque no tenía dónde ir, se quedó porque había un propósito de Dios. Aleluya. Y esa es la cosa que a veces no entendemos nosotros. A veces en nuestro corazón hay una llamita ahí chiquita. ¿Cuántas veces la iglesia se ha desanimado de ir a la iglesia porque el pastor la exhortó, le dijo algo que no le gustó? Muchos pretextos podemos poner. Y muchas personas han estado desanimadas para no ir a la iglesia. Se han desanimado. Ya no quieren levantarse, ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque por el desánimo. Aleluya. Por el desánimo no quieren venir ya a la iglesia y por muchas otras cosas. Aleluya. Pero realmente el Señor todavía está ahí. No ha terminado la obra. Todavía el Señor está ahí. Solo basta que nosotros, como estos hombres, ¿qué hicieron cuando empezó a hablarles el Señor Jesús? Se emocionaron, se alegraron, dejaron de estar tristes. Empezó a arder su corazón. Sentían gozo dentro del corazón. Sentían vida dentro de sí. Igual nosotros también, nomás basta que nosotros empecemos, aleluya, decirle: Señor, yo he sido el rebelde, yo he sido el que está mal, el malcriado, el enojón, yo he sido, Señor, el pecador, ayúdame por favor. Y cuando nosotros realmente reconocemos nuestros errores y nos volvemos a Dios, aleluya, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para limpiarnos de toda maldad. No para recriminarnos, no para decir: a ver, te dije, oh, me caes mal, ahora ya no te ayudo. No, Dios no es así. Al contrario. Aleluya. Bendito sea Dios. Ve el verso 30, mira lo que dice. Dice: y estando sentado con ellos en la mesa, mira el propósito. Por eso les decía yo, muchas veces Dios tiene un propósito. Aunque usted esté desanimado, aunque usted ya no quiere ir a la iglesia, Dios no lo suelta. Dios no lo suelta. Dios tiene un propósito con usted. Así como ellos, aleluya, Él dice que hizo que se iba más lejos. Si ellos no le suplicaban, si ellos no le decían, pues Él se iba. No aprovechaban la oportunidad de decir: Señor, quédate con nosotros, aunque todavía no lo conocían. Aleluya. Pero aquí se nota de estos dos hombres que eran hombres buenos, que eran personajes que tenían buen corazón. ¿Por qué? Porque le abrieron la casa de ellos a un desconocido, porque no conocían a Jesús, no sabían que Él era todavía. Y eso es, aleluya, es lo que el Señor Jesús quería que se enteraran ellos. Ustedes son buenas personas y no lo saben. Entonces voy a hacer esto para que se enteren de que ustedes son buenas gentes. Y hizo que se iba, y lo obligaron, le rogaron a que se quedara, se quedó. Y estando él sentado, aleluya, con ellos en la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. El Señor tenía una manera especial de tomar el pan, de bendecirlo, de orar por los alimentos. Él tenía una manera especial que sus discípulos conocían. La conocían bien. Y estos dos discípulos la conocían también. Acuérdense que cuando hablamos de discípulos no hablamos de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles o los apóstoles, después quedaron 11, ¿verdad? Porque Judas Iscariote fue a ahorcarse. Entonces, estos 11 apóstoles, no hablamos solamente de los 11 apóstoles. Cuando hablamos de discípulos, hablamos general de la iglesia. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos discípulos de Él. Aleluya. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es un discípulo de Él. Entonces lo partió y les dio. Y les dijo: coman. ¿Verdad? Pero cuando les dio, dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, dice, se desapareció de su vista. Hasta aquí, digo, aquí eso es lo que quería yo. Ya se enteraron que ustedes eran duros de corazón y que no creían en las escrituras. Ya se enteraron también de que son buenas gentes y no lo sabían.
para ustedes era un desconocido y me invitaron a pasar a su casa. Ya se enteraron de eso. Entonces, ahora ya quiero también que sepan que soy yo el Señor Jesús. Y de seguro que iban a hacer estas personas. Yo estoy seguro que no solamente, ¿verdad?, lo iban a reconocer. Yo estoy seguro que lo iban a adorar. Yo estoy seguro que iban a doblar sus rodillas a adorarlo, ¿verdad? Pero dice que el Señor Jesús se desapareció de su vista. Solamente les dejó, ¿verdad?, que lo conocieran para que ellos se levantaran y fueran a predicar el Evangelio. Eso es lo que pasa también con nosotros. Que hemos conocido la palabra de Dios, que hemos conocido al Señor. Aleluya. No le hemos conocido nomás por accidente, nomás porque alguien estaba predicando ahí. No, le conocimos porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Y el propósito es, aleluya, lo miramos en Marcos 16 hace 8 días, que dice, vayan a predicarle el Evangelio a toda la gente, a todas las gentes de esta tierra, ya sea aleluya, de un país o de otro, vayan por todas las naciones. Ese es el propósito. Ahora, cuando hablamos de ir a todas las naciones, no solamente está hablando de los apóstoles otra vez, está hablando a los discípulos. Y los discípulos son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y estos discípulos, aleluya, cuando lo reconocieron, aleluya, empezaron a hablar. En el verso 32 dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, ¿no había gozo dentro de nosotros? ¿No sentíamos algo especial? ¿No sabíamos que de verdad era el Señor? Pero ¿qué pasó? Ellos no quisieron reconocerlo. Hasta que el Señor Jesús, aleluya, les abrió los ojos y lo reconocieron. Dice, y levantándose en la misma hora, vinieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dice, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Ya ve? O sea, ellos vinieron, se regresaron a Jerusalén, pero esta vez más a prisa. Yo creo que cuando iban para Emaús iban caminando ahí, iban arrastrando los pies. Pero ya que vieron al Señor, el Señor les dio fuerzas y vámonos rápido, corriendo. Y llegaron lo más pronto que cuando se iban para regreso, ¿verdad? Y aleluya, dice ahí, cuando llegaron, vieron, aleluya, a los 11 reunidos y decían, el Señor Jesús ha resucitado verdaderamente y se le apareció Simón. ¿Y quién era Simón? No, aquí no se está refiriendo a Simón el cananista, se está refiriendo a Simón Pedro, el apóstol Pedro. Se le ha aparecido a Pedro, aleluya, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Eso es lo que hicieron. Aleluya, es lo que pasó con estos dos caminantes a Emaús. Ellos pensaban, aleluya, que el Señor Jesús estaba muerto, que ya no iba a haber Mesías. Realmente, porque después de que ellos se enteraron de que Jesús vivía, ellos ya no tenían la idea de que Jesús iba a librarlos del yugo de los romanos. Ya no tenían esa idea. ¿Por qué? Porque el Señor les abrió el entendimiento. Comprendieron que el reino del Señor no era para venir a luchar contra los romanos y liberarlos, sino el reino del Señor es universal. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos, ¿quiénes estaban perdidos? No solamente los judíos estaban perdidos. Si los judíos estaban perdidos, los gentiles estábamos peor, mucho peor. Por eso es que el Señor Jesús dice, o más bien la palabra de Dios ahí en Romanos dice, abundó el pecado. ¿Cuál pecado abundó? Pues el de todos los gentiles. ¿Y qué hizo Dios? Sobreabundó la gracia. Como era mucho, dice, bueno, pues la gracia es doble, triple. ¿Se da cuenta? O sea, para poder perdonar, para poder ahogar el pecado,
vamos a decir, si usted tiene un pedazo de pan, ¿verdad? Y para que lo pueda mojar, tiene que tener por lo menos, ¿verdad? Un vaso lleno con agua para poder meter el pan y que se moje. No puede meterlo a un vaso de agua y no tiene agua. ¿Cómo se va a mojar el pan? Pues no se moja, no se pone blandito. Entonces, la gracia es como el vaso lleno con agua, es como el agua que está en el vaso. Y el pecado es como el pan duro, que viene y ¡zum! Cuando se mete a la gracia, se desbarata, se vuelve blandito. Y cuando está blandito es cuando el Señor entonces empieza a trabajar. ¿Qué no se hace con el pan? Cuando se pone blandito, entonces usted se lo puede comer. Aleluya. Así también, esa es la gracia. Por eso dice, abundó el pecado, era mucho, pero la gracia sobreabundó. Muchísimo. Para que el Señor perdone todos nuestros pecados. Los pecados, grandes o pequeños, aleluya, son perdonados por el Señor Jesucristo, aleluya. No importa, no sabemos qué pecado, y no estamos hablando aquí del pecado del mundo, estamos hablando del pecado de la iglesia, porque la iglesia ha pecado contra Dios. La iglesia cristiana, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos sido rebeldes. A veces acusamos a Israel de rebelde, de que eran bien rebeldes, de que no, Dios les decía para acá y ellos iban para allá. Y a veces nosotros en la iglesia somos peor. A veces abusamos de la gracia del Señor. Y el Señor Jesús, y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de tener como libertinaje la gracia o la misericordia de Dios, sino que nosotros debemos vivir en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Aleluya. Para la gloria, para la honra del Señor, no para andar libertinamente. Así de que cualquiera que sea el pecado, hermano, a lo mejor te has endurecido, porque así como estos hombres que iban de camino con a Emaús, y Jesús les dijo que eran duros de corazón, que eran incrédulos, y ellos se decían que eran creyentes. A lo mejor usted dice que es un creyente, que a lo mejor usted dice que, wow, como usted no hay dos, y a lo mejor sí no lo hay, porque todos somos diferentes. Pero si ha pecado contra el Señor, hermano, usted está rebelde, no quiere ir a la iglesia, no quiere congregarse, no quiere buscar de Dios, hermano, hoy es la oportunidad que Dios le está dando. Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, ayúdame, Dios mío. Dame fuerzas, ayúdame a levantarme, Señor, ayúdame a perdonar a los que me han hecho mal, a los que me han hecho daño, aquellas personas que han hablado mal de mí, me han maltratado. Ayúdame a perdonarlos, porque sabes, hermano, por uno mismo no puede perdonar nada. Uno mismo, al contrario, hermano, más rencor uno puede agarrar. Pero si le pedimos a Dios que Él nos perdone, que Él nos ayude, Él nos va a ayudar. Ya basta de ser rebelde, hermano, de tener soberbia en nuestros corazones. La soberbia, hermano, es la que muchas veces no hace que las personas no busquen de Dios. La soberbia es la que hace que las personas estén, aleluya, viviendo como ellos quieren, no van a la iglesia, conocen a los pastores y están enojados con los pastores. Yo nomás te pregunto, hermano, ¿tiene la culpa de que tu pastor terrenal se haya enojado contigo, Dios? Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Si el pastor te llamó la atención, no te gustó, ni modo, pídele a Dios. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios. ¿Cuántas personas también se salen de una iglesia en vez de apoyar al pastor? Aleluya. Andan por allá, dicen, yo aquí en mi casa oro, yo aquí hago una célula, yo aquí hago una reunión, etc. Yo oro en mi casa, y la verdad ni oran. A veces ya ni por los alimentos. Entonces, hermano, es importante que nos volvamos de nuestros malos caminos a los caminos de Dios. Vuélvase a Dios con todo su corazón, hermano, no sea duro. Aleluya. Permita que el Señor, aleluya, le sane ese corazón que usted tiene, aleluya, herido. Ese corazón, aleluya, que tal vez fue lastimado por alguien, hermano. Porque sabes, hermano, mientras estemos en el camino, no estamos exentos
de ser lastimados por algo, por alguien. No estamos exentos, hermano. Usted también puede lastimar a los pastores, no sé si sabe eso, pero eso es lo que pasa. A veces nosotros nos hacemos los víctimas de los pastores, pero no sabemos que a veces nosotros también podemos lastimar a los pastores. Porque los pastores, hermano, aunque somos personas que oramos y buscamos de Dios, leemos la palabra de Dios, eso no quiere decir, hermano, que no nos afecte, ¿verdad?, el mal comportamiento suyo o la forma de cómo usted actúa contra nosotros. También nos afecta. Así de que debemos de tener. En una ocasión, aleluya, una persona decía, porque le decíamos, necesitamos el dinero, no nos alcanza ya para pagar aquí. Entonces nos decía, no, pues ustedes vayan a háganlo en su casa. Ah, qué tremendo. ¿Y por qué no dijo, hermano, pues ahí está mi casa, la abro y hagamos los cultos ahí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pero tremendas cosas, hermano, es importante, aleluya. Ahora, no quiero decir que yo niegue yo mi casa para hacer unos cultos ahí en la casa, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo, hermano, es que cuando a veces, aleluya, pensamos que somos los más buenos, salimos que somos los más peores. Así de que debemos nosotros de venir ante los pies del Señor, confesarnos y decir, Señor, perdóname, ayúdame, levántame, porque es necesario, Señor, que si tú no me ayudas, yo no me levanto. Amén. Así que vamos a orar pues, vamos a ponernos de pie. Aleluya, vamos a darle gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, aleluya. Vamos a estar orando por los hermanos que nos han visto, aleluya, ahí en el video. Vamos a estar clamándole al Señor, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y también cuídense mucho de la pandemia, aleluya, porque todavía esto no termina. Amén. Cuídense mucho. En el nombre del Señor Jesús. Amén.